Justamente también tenemos que cuidar el doping. Pues mira, en realidad nosotros como nutrición, como nutriólogos de selecciones nacionales, específicamente en este caso femenil, nuestra prioridad es asegurar el rendimiento deportivo de las jugadoras, de esas 11, de esas 15, 16 que tenemos posiblemente en campo, desde la portera hasta nuestra delantera. Asegurar que ellas rindan de la mejor forma, pero tiene un detrás. Vamos desde el hecho de que pues tenemos que estar en comunicación con los clubes, saber nosotros cómo es la dinámica y qué ciertos objetivos pues tenemos de este lado y también en la parte competitiva con cada uno de sus clubes. Vamos desde el aspecto del deporte como tal, el fútbol, se nutre desde los carbohidratos, ¿no? Desde el aspecto del glucógeno que está en músculos, que prácticamente nosotros lo vamos a tomar como la gasolina. Entonces, esta gasolina, nosotros ¿cómo la vamos a conseguir? A base de carbos. ¿Cuáles son los carbos? Desde la pasta, la fruta, los jugos, por ahí de repente metemos papa, camote, tratamos de darle esta variedad a la alimentación. Alguna cosita. Justamente, de repente, porque lo digo de repente, porque hay días que es necesario. ¿Cómo nos basamos para esta planificación de los menús? Desde, el cuerpo técnico nos dice, vamos a jugar, en esta ocasión jugamos sábado. Entonces, ese es nuestro día de partido, nuestro match day, y de ahí empezamos a contar en retrospectiva. De ahí empezamos un -1, que sería el viernes, un -2, que sería el jueves, y así sucesivamente. Entonces, entre más se acerque el día de partido, nosotros tenemos que cargar más de energía a las jugadoras. Ahí es donde ya podemos empezar a jugar con los postrecitos, con el azúcar y demás, ¿sale? Tampoco es darles nada más como que postre todos los días o ustedes pueden tener la libertad de comer todo lo que quieran. No, en realidad también nos preocupamos por esas porciones. Tenemos jugadoras que tienen que comer un poquito más, tenemos jugadoras que por su composición corporal, es decir, qué cantidad de grasa y músculo tienen en el cuerpo, tenemos que modificar, podemos comer un poquito menos, también los minutos jugados, súper importante. Nosotros no sabemos como tal qué 11 va a iniciar. Claro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir a todas las jugadoras y en nuestro día -1, que es el día antes del juego, cargarlas de la suficiente energía lo más posible. Por lo que se ofrezca. Exactamente, por lo que se ofrezca, porque nosotros no vamos a saber y pues al final quienes deciden pues es el cuerpo técnico. Nosotros lo manejamos dependiendo del periodo, de la fase del periodo menstrual que también vengan, porque todo esto va a ser muy repetitivo el que yo te diga que tengo el contacto con el club justamente para saber más o menos cómo viene la jugadora. De repente me llegan jugadoras que es, quiero chocolate, quiero esto, quiero el otro, y es como, están súper. Ya vamos a empezar la fase de periodo menstrual. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Se ha visto que justo el periodo premenstrual o el periodo ya como tal de sangrado en la mujer también está muy correlacionado a los desgarres musculares. Entonces tenemos que cuidar mucho ese aspecto. ¿Cómo lo cuidamos desde el lado de la nutrición? Es dándole un buen aporte de carbohidratos. ¿Para qué? Para que tenga un buen aporte de glucógeno en los músculos, para que el músculo trabaje de la mejor forma, las fibras tengan alimentos y no se rompan, y una buena hidratación. Porque al final también la hidratación va mucho de la mano. Es prácticamente si tú no le pones agua a tu carro, dicen se calienta. Así somos nosotros. Entonces, en ese aspecto sí hay que estar muy, muy de la mano. Obviamente, pues aquí el periodo es menos, pero sí tratamos de estar como estamos en periodo menstrual, ¿no? Y las vas identificando poco a poco también. Y como mujer entiendes los antojos de repente. También de repente es como, adelante, no pasa nada, no es día de carga pesada, pero pues también esos antojos... Vale, vamos a darle por ese lado de las hormonas y demás. En realidad, durante el periodo menstrual, nosotros lo conocemos como periodo menstrual a los 5 días, 7, ¿no? De sangrado. Y no, empieza desde que termina el sangrado y de ahí corren los 28, 31 días, porque antes se decía que eran 28 días exactos. No, cada uno es muy distinta. También hay que ver ese aspecto. Claro. Entonces, desde ahí va el aporte de carbohidratos. Hay ciertas fases donde lo tenemos que elevar y hay ciertas fases donde lo podemos bajar junto con el entrenamiento. Esto está muy trabajado en el fútbol de Europa, por ejemplo. El Barcelona nos da una muy buena guía de cómo irlo trabajando, pero pues todavía falta mucho por estudiar. En realidad, el fútbol pues apenas está metiéndose más en el aspecto del femenil, de la mujer, de cómo son sus fases distintas, pero sí en realidad vamos jugando con ese aspecto.
con el aporte de carbohidratos durante todos los 31 días prácticamente que dura el periodo, porque bien decimos, tenemos una semana buena, ¿no? Prácticamente más estable, pero lejos de ahí sí es estar jugando con cada una de porque ellas. Además esta parte que me haces favor de explicar de los músculos y de los desgarres, eso también está como bien interesante y bien, pero no sé si decirle preocupante, pero sí tenerlo como sí, justamente, o sea, lejos de todo esto, también la experiencia te va llevando vas identificando esas jugadoras que tuvieron lesión, empezamos a correlacionar qué pasó, qué no prevenimos, qué hicimos mal, dónde pudo haber estado la falla. Y de repente es como, ok, y empezamos a ver los factores y decimos, aquí también hay un factor. ¿Estaba en periodo menstrual o ya estaba previo a periodo menstrual? Entonces, ¿qué pasa? Necesitaba más carbos porque el cuerpo está trabajando impresionantemente. Entonces era como, ok, aquí nos falta un poquito más y nos faltó agua para ir metiendo pues un poco más ese aspecto durante los meses siguientes y evitarlo, totalmente evitarlo, y si no evitarlo como tal, porque pues al fin y al cabo es alto rendimiento. Esto no sabemos cuándo pueda pasar, prevenirlo. El lado de la nutrición ayuda a prevenir como tal. Nosotros no curamos, nosotros prevenimos para ayudar al buen rendimiento deportivo. Cuando nosotros estamos en concentración, mandamos el menú entre 4 o 3 semanas antes. Okay. Ya nosotros con una base de planificación de lo que quieren hacer los cuerpos técnicos, de cómo ellos lo van a dividir, nosotros nos basamos en eso. De ahí comenzamos a ver qué les gusta más, qué no les gusta tanto, vas conociendo al grupo, vas viendo dónde puedes apretar. ¿No? Sí, porque, claro. O sea, si al final pues, todas tienen que comer lo mismo, pues habrá alguna que se tenga que medio aguantar. Justamente. A veces es tratar de enseñarles que no porque sea como que lo vean más condimentado y demás, justamente es malo. Okay. También a veces podemos estirar un poquito, ser más permisivos, pero hay días donde justamente no se puede. Okay. También es ese aspecto de enseñarles vamos desde la niña que está aquí en Yucatán hasta la jugadora que está en Ciudad de México, que pues prácticamente son estados muy diferentes y decimos, híjole, claro, ¿cómo vamos a cubrir todos esos gustos? No, pues vamos buscando la manera de qué les gusta, qué no les gusta. A partir de eso, se platica con el hotel, necesitamos ciertas características que sean higiénicos, que no tengan muchas especies las comidas, que no sean tan pesadas, en dado caso que no se fría nada, que nada se empanice con cosas que no sean como harina de avena y demás, que todo sea al horno, que todo sea al vapor, asado. ¿Para qué? Para que también nos dé oportunidad de darles más opciones, porque no podemos freír las cosas y no podemos sacar, un ejemplo, la pechuga empanizada frita, la tratamos de sacar al horno. Entonces decimos, bueno, es un cambio. En realidad estamos tratando de adaptarnos. Después de eso, pues ya llegamos acá y bajamos cada media hora antes de las comidas, a checar las comidas, a checar sabores, a checar que no haya picantes, porque de repente también por ahí pues la irritación estomacal es contraproducente para nosotros. Y empezamos a revisar cada una, que tenga buenas características de higiene, que esté caliente o que esté frío en dado caso de que sea la preparación. Y el sabor, súper importante también el sabor. Sí, que esté rico, bueno. Sí. O sea, que sea saludable no significa que no debe de saber a nada. Entonces, también checamos todo eso, checamos desde la barra fría hasta la sopa. Entonces, sí es estar revisando todo. Y ya después de ahí, ya es cuando nosotros le damos acceso a las jugadoras. Aquí el orden como de las comidas es primero jugadores, después pasamos todas las personas de cuerpo técnico y staff, que somos muchos los que estamos atrás de ellas, atrás del funcionamiento del equipo, pero pasan las jugadoras y es ahí donde yo ya tengo que estar como con las checando. 26 en este caso de repente si se va una o cosas así, pero sí estar como checando lo mejor posible y lo más apegado a ellas. ¿En qué consiste, de qué está compuesto un menú de la selección mexicana femenil? Es decir, no sé, tienes 2 tipos de sopa, tal proteína, tal vez un postre, no sé, ¿cómo es? Acá lo manejamos con un tipo de sopa y ya lo vamos variando entre sopa de verduras, sopa de pasta. A veces ocupamos algún platillo de la región. En dado caso de que se pueda adaptar. Si no se puede adaptar, pues tratamos la manera de meterlo con alguna modificación. Tenemos 3 opciones de carbohidratos, tantos es arroz, pasta, en ocasiones quinoa,
papa o camote. Okay. Tratamos de irlas variando. 2 opciones de proteínas, por lo general siempre es carne blanca, no metemos carne roja como tal con ellas. Pollo, pescado. Exactamente, pollo, pescado, en ocasiones cerdo, pero para ellas el gusto hacia el pollo y el pescado es mayor, entonces por lo regular siempre va a haber este tipo de cosas. No, la res no, tenemos un tema con el clenbuterol de repente. Claro, sí, entonces tienes razón. justamente también tenemos que cuidar el doping. O sea, nosotros también tenemos que estar cuidando como que sea libre de dopaje, todo ese tipo de cosas. Entonces, no hay cierto valor o algo que nos avale de repente como estar muy confiados. Entonces, preferimos evitarlo y ellas también lo saben. Preferimos también como que no sea siempre o de plano no meterlo.